Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de delincuencia organizada, de violencia, de inseguridad en México y de la inseguridad que ya llegó a la Ciudad de México. ¿Qué está pasando, Ernesto? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que le está pasando en este momento al país después de varios años de venir acarreando una muy compleja crisis de seguridad a nivel nacional? Tenemos una gran pregunta que es, ¿qué es lo que está realmente provocando el quehacer del Estado frente al crecimiento de la violencia? Yo lo pongo en el centro de entrada porque es una pregunta muy inquietante, queridos amigos. El Estado está en capacidad de demostrar que es eficaz en la reducción de la violencia. Parece ser que no. Y esto tiene que ver al menos con dos grandes ángulos: prevención y control. Estoy regresando de un foro en Europa. Parece que hay muchas discusiones sobre la seguridad, pero hay una cosa que parece ser que no se discute. Necesitas políticas que equilibren prevención y control con un fuerte componente de participación ciudadana. A ver, y acá lo que hemos tenido hasta ahora es poca prevención y una lógica, Gerardo, de control que no sé si sea la adecuada. Yo nada más te dejo la pregunta, pero lo que no hemos tenido, seguro, es este tercer elemento de involucramiento de participación ciudadana. Correcto. Así es, yo creo que efectivamente creo que eso define muy bien la situación actual, pero hay que entender que es una situación además muy compleja en muchas dimensiones. Tenemos, por una parte, un aumento en todo el país en la violencia. Es decir, empezó a disminuir a principios de esta administración, alcanzó su punto máximo en 2011, empezó a bajar y ahora está empezando a repuntar. Tenemos ese contexto en todo el país. Tenemos un contexto en el país del inicio de la implementación de un sistema nuevo penal que está generando muchas controversias. Creo que de manera equivocada, se puede discutir eso en otro momento, pero está eso, y luego está el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en todo este combate al crimen organizado. Creo que todo ese contexto es lo que está presente en este fenómeno del que estamos hablando, de lo que ocurrió en la Ciudad de México, de lo que ocurrió recientemente en el caso de Tláhuac, pero en ese contexto me parece es un contexto donde se tiene que redefinir nuevamente y plantear cuál va a ser la actitud del Estado, es decir, cuál va a ser el posicionamiento ante este aumento de la violencia, cómo se va a buscar reducir la violencia, si es que lo puede hacer el Estado o no, de qué manera tiene que hacerlo. Ya ha habido una gran discusión a lo largo de todos estos años, es lo que hemos estado teniendo, y pareciera que no hemos logrado avanzar en la comprensión del rol del Estado, de qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo atender estos temas, y creo que estamos ahí inmersos en esta discusión junto con el tema, insisto, muy importante que está en el marco de la Ley de Seguridad Interior, de cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ahí. A ver, cuando hablas de prevención, ¿de qué estamos hablando? Prevención, en su concepción más moderna, son políticas públicas multiagenciales, involucran a múltiples actores de la autoridad, no solo a la policía, y a la sociedad, para de manera enfocada y con diagnósticos finos transformar el tejido social. Es una cuestión mucho más estructural y con una connotación social, digamos. Fuertemente social. Estamos terminando un ensayo en prevención para un libro y la noticia, mirando presupuesto, mirando el gasto y tratando de encontrar reportes de prevención en México, la noticia es que el dinero fue efímero para la prevención, y lo segundo es que no logramos encontrar casos de éxito, querido amigo. No hay hoy un reporte que puedas conseguir de una autoridad local, que es la que está llamada a hacer la prevención originalmente, que nos diga: aquí está el éxito, el resultado a lo largo de estos años. Y yo, ayer platicando con una colega, pensaba que la palabra que define las políticas de prevención va a sonar un poco raro. No, adelante. Sensibilidad. La prevención es una política sensible porque tiene que intervenir localmente con poblaciones diferenciadas en problemáticas diferenciadas. Entonces, no puedes tomar grandes decisiones. Medidas generales para todo el país. Que es como normalmente se quiere hacer cuando se hace hasta el día de hoy. La muy mala noticia de la prevención es que cuesta, porque desde el diagnóstico hay costos fuertes.
Ahora, si no hay diagnóstico, no hay definición del problema. Si no hay definición del problema, la autoridad incluso interviene y genera muchas veces más problemas sin ni siquiera poderlo ella misma calcular. Gerardo, escucho este, diagnóstico que me parece importantísimo y no puedo dejar de pensar en un tema que tú has estudiado y trabajado mucho, que es el que tiene que ver con la estructura social mexicana. Hay una vinculación entre nuestra profunda y estructural desigualdad y estas dificultades para generar políticas de prevención frente al tema de la violencia? Bueno, yo creo que sí la hay, es decir, cuando uno observa dónde ocurren fenómenos de violencia, dónde ocurre la mayor participación de cierto tipo de grupos de la sociedad que se involucran en ese tipo de actividades, claramente está asociado a temas de falta de oportunidades, específicamente para jóvenes, tanto en estudio como en trabajo. Entonces ahí sí hay, me parece, una relación más o menos estrecha entre el tema de la falta de acceso a ciertas posibilidades de desarrollo y este tipo otro de actividades en las que luego se terminan involucrando grupos amplios de la población. Pero déjame nada más abonar al tema de lo que decía Ernesto. Nosotros en el Instituto Belisario Domínguez hicimos un reporte sobre el tema del gasto público en seguridad, que fue suena fácil, suena que uno puede agarrar el presupuesto y ver nada más cómo creció, pero no es tan fácil porque hay que irse al tema de partidas y desentrañar un poco y empezar a aglutinar cosas que no son tan fácilmente sumables o que no son fácilmente identificables. Un par de investigadores del Instituto Belisario Domínguez se dio la tarea de hacer eso para evaluar dónde estábamos gastando, cuánto estábamos gastando, y encontró esto que dice Ernesto. Efectivamente, sí creció mucho el gasto en seguridad en los últimos 10 años, creció mucho más en ciertas áreas y sí no hubo un aumento significativo en el tema de prevención, porque sí cuesta, en efecto. Cuesta, hay que dedicarle recursos y entonces cuando el grueso de tu aumento en gasto en seguridad va a la parte, digamos, punitiva, policíaca, pues entonces tienes una política que está reflejando una visión del Estado de cómo enfrentarse a estos temas. A ver, adelante, por favor. Es que cuidado con poner a la policía del lado de la represión, nada más. Ok, vale. A ver, danos el punto. El Comité Internacional de la Cruz Roja hace muchos años dijo algo que para mí fue revolucionario cuando lo leí por primera vez. El mejor policía es el que maneja las siguientes competencias: persuasión, mediación y resolución de conflictos. Si tú vas a los modelos así de ensueño de policía, países del norte de Europa, Canadá, algunas partes de Estados Unidos, Japón está en ese camino, lo que tú encuentras es que la mejor policía es la que tiene la mejor capacidad de gestionar conflictos en la calle. Entonces, ojo, nosotros no le hemos dado a la policía esa competencia porque nuestra policía está en una crisis institucional, porque no es profesional, por una decisión histórica política. La decisión histórica política es haber colocado a la policía debajo de la lealtad política, protegiendo instituciones y élites. ¿Queremos una policía que se ponga del lado de la prevención? Pues creo que sí. El presidente Peña Nieto puso la prevención entre sus primeros decálogos. Para mí la mejor acción del presidente Peña Nieto en estos temas fue el Programa Nacional de Prevención del Delito, que hoy no tiene recursos. Claro, que tenía la Secretaría de Gobernación, ¿no? Es correcto, con una subsecretaría, que sigue ahí. Que creo y que la fueron desmantelando y que la dejaron. Ese es un punto muy importante porque también hay que preguntarse qué pasó ahí. Se esfumó. El presupuesto se eliminó, de Es hecho. correcto. El reporte que incluso comenté en una columna, el reporte del Instituto Belisario, que no tiene desperdicio, se complementa con otro que se va a presentar pasado mañana de esta espléndida ONG que es ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. También buscaron desentrañar el presupuesto. ¿Por qué crece y crece y crece el gasto y no se contiene la violencia? Hay muchas claves, pero una de ellas es, solo para darles un dato, el 1% del gasto federal para la seguridad, 1%, es para prevención. Fue en su mejor momento. Entonces, ¿cómo decimos que queremos prevenir, pero no le metemos dinero a la prevención? Esto no lo puedo confirmar, pero mi mejor hipótesis, con testimonios múltiples, es que la prevención, si me permiten usar otra vez una palabra la prevención no es sexy. Es justo lo que te iba a preguntar. La prevención no vende. ¿No? La prevención no es una obra pública que puedes decir, estoy trabajando. Puedes inaugurar. La prevención es un trabajo de hormiga que es de abajo hacia arriba, que transforma la manera en la que las comunidades y la autoridad se aproximan al espacio público y, ojo, a las violencias. Ya no se usa la violencia, es las violencias.
Gerardo, sobre este punto de la prevención y de lo que tú ya anunciabas de la estrategia de utilizar a las Fuerzas Armadas, parecería que hay una fuerte contradicción en estas dos. ¿Qué dirías al respecto? Sí, bueno, porque llevar a las Fuerzas Armadas a resolver es justamente tratar de arrancar, digamos, casi de raíz, aunque no es justamente lo que hace, sino es exactamente lo contrario, un tema, como si fuera cosa de extirpar algo, cuando en realidad hay que entender, como dice Ernesto, y como se sabe ahora, pues que estos fenómenos se van gestando desde la base, es decir, donde hay de alguna manera ciertos contextos y ciertas condiciones que van alimentando esto, y por eso es muy importante hacer este trabajo a nivel de base. También eso explica, por cierto, una cosa que le sorprendió a mucha gente, cuando en este caso específico del caso de Tláhuac, se encuentra que hay un cierto respaldo social y una respuesta de la comunidad, digamos, casi de solidaridad, pues tiene que ver con algo que se fue construyendo poco a poco, es decir, no fue algo que surgió de la nada, que se implantó en esa comunidad, sino que fue creciendo y desarrollándose, y que por eso es importante, si se quiere entender el problema, la raíz del problema, pues de alguna manera ir a la base con la comunidad y tratar de entender qué es lo que está pasando ahí para hacer actividades directamente ahí en la comunidad. Pues me parece estupendo, digamos, este panorama que nos han dado para entender en dónde estamos. Les propongo que vayamos un corte y regresamos. A propósito, tomemos el caso Tláhuac como ejemplo, sobre todo porque les quiero preguntar a quién le toca hacer la tarea, en qué coyuntura estamos hoy, porque además las variables políticas me temo que no juegan a favor de las políticas en esta materia. Y tres, ¿qué hacer? Porque tenemos que encontrar una salida, porque este país la merece, porque nosotros la necesitamos. Esto es Observatorio, Observatorio Cotidiano. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de la grave, seria, severa crisis de seguridad que vive el país. Y nos decía Gerardo Esquivel al cierre, Ernesto, que el caso de lo que ha sucedido en Tláhuac es un buen caso para entender una de las dimensiones que ustedes han subrayado hoy en el tema de la violencia y la inseguridad, que es la dimensión social, la dimensión que ayuda a explicar, digamos, decía Gerardo, que a veces estos fenómenos vienen desde abajo. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿a quién le debería de tocar empezar a diseñar estas políticas públicas de las que ustedes nos hablan, entender esta necesidad de incidir desde la participación ciudadana y empezar, como decías tú, a realizar un trabajo que no es sexy, pero que es fundamental? Toca a todos los niveles de gobierno, Okay. a cada quien una función diferente. Las delegaciones de la Ciudad de México tienen mandatos específicos y muy pocos recursos, otra vez, y muy pocos cuadros profesionales, pero tienen mandato para hacer prevención. ¿Cómo? Bueno, hay un marco de referencia que es el Programa Nacional de Prevención del Delito, y también hay programas en cada estado, y las delegaciones emiten programas que tienen algunas referencias de prevención. Entonces, punto número 1, se supone que el delegado, la delegada tiene que ser líder en la construcción de políticas que calle por calle, barrio por barrio, reduzcan los factores de riesgo. Fallar. A ese nivel. Y eso equivaldría a presidencias municipales en el resto del país. Es correcto, es correcto. Segundo, el gobierno de la ciudad tiene que hacer un trabajo subsidiario y al mismo tiempo complementario. Subsidiario en términos de, por supuesto, una intervención policial eficaz, profesional, ágil, cuando la policía debe estar donde debe estar, pero por otro lado, y esto lo he insistido incluso a la propia secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, tendría que haber un proceso de construcción de políticas con estándares acordados en las delegaciones y la jefatura de gobierno para que todos tengan herramientas y recursos para focalizar los esfuerzos en prevención. Y tercero, por supuesto, el gobierno federal para intervenir en aquellos casos donde tienes fenómenos que han desbordado las capacidades locales para atender. ¿Cuál es el caso de Tláhuac? Ahora, sí quisiera regresar a lo que dijo Gerardo en términos de la base social. El encuestólogo Abundis, Francisco Abundis, publicó unas cifras verdaderamente inquietantes, donde la mayoría de los encuestados piensa que tiene más poder hoy el crimen organizado que el presidente de la República. Esto nos pasó medio de noche. Y segundo, el doctor Aguayo, del Colegio de México, Sergio Aguayo, acaba de publicar un artículo en donde habla de que en sus ejercicios están calculando un 30% de población estudiada, 30%
en apoyo social Al crimen hacia organizado. el crimen organizado. Lo que publica hoy un columnista en el periódico Milenio es que la relación entre Felipe de Jesús Pérez El Ojos con el hoy delegado Rigoberto Salgado se remonta a 13 años de amistad. Esas son historias largas. Claro, ya no es un fenómeno que haya surgido No, ahora. señor, digamos. no, señor. Entonces, ya no nos podemos dar el lujo de fallar en el diagnóstico. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como las procuradurías de buena parte del país, no están haciendo su trabajo. Gerardo, el secretario de Gobernación, ahora que todo el mundo le echa la culpa, el jefe de gobierno al sistema de justicia penal, el secretario de Gobernación se le ha echado a la política. Ahora que escuchaba a Ernesto que nos decía que es responsabilidad de todos los niveles de gobierno, me vino a la mente este argumento según el cual son los cambios de gobierno, es decir, es las rutinas democráticas las que explican estos picos, estos incrementos en términos de violencia. ¿Qué decir de esto? A mí me parece una explicación, un intento de explicación bastante desafortunado, porque además tiene implicaciones políticas importantes, es decir, porque parecería ser un llamado a la continuidad política, y creo que ese no es precisamente un buen mensaje. Es atribuirle a los cambios de gobierno, cambios de partido, generar esta dislocación, digamos, en la administración y en estos temas que los alienta y promueve el crimen organizado. Yo creo que es una muy mala explicación, porque más bien creo en lo que dice Ernesto, es decir, hay competencias bien definidas para los tres tipos de gobierno y lo que sí se requiere es una estrecha coordinación de los tres niveles de gobierno. Es decir, cada quien tiene que estar haciendo su trabajo, pero tienen que tener pues cierta comunicación con los otros niveles de gobierno. Por ejemplo, en el caso de a nivel delegaciones o municipios, pues sí, al ser el nivel de gobierno más cercano a la población, pues puede identificar con mucha mejor precisión qué está pasando, dónde están los problemas, etc. Pero puede requerir el concurso del siguiente nivel de gobierno. Por ejemplo, si es que aquí se identifica que hay una serie de problemas que pueden ser sociales, de desigualdad, de falta de oportunidades, pues a lo mejor la participación del gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México en el apoyo a una delegación como Tláhuac. Me sorprendió mucho, por ejemplo, leer hace un par de días que la Secretaría de Gobierno dice, en respuesta a esta situación, que van a inundar a Tláhuac de programas sociales. Bueno, parecería como que los programas sociales surgieron a raíz de un enfrentamiento entre la Marina y tal. Los problemas sociales estaban ahí. Los problemas sociales tenían que haberse atendido desde un principio. O debían estar ahí. Pues sí, los programas sociales ya debían haber estado participando justamente para evitar este tipo de situación que alimenta y que de alguna manera termina promoviendo este tipo de actividades. Entonces sí creo que ahí están definidos las responsabilidades, pero tiene que haber un concurso, una participación. Por el lado del gobierno nacional local, también está el tema de, aquí tenemos el mando único en la Ciudad de México. Entonces aquí no está tampoco ese otro tema que aparece en otras entidades. Aquí también parecería haber habido, pues si no la complicidad, pues sí la omisión al menos, de parte del cuerpo policíaco que permitió el desarrollo y crecimiento de esto. En fin, hay una combinación de elementos donde los tres niveles de gobierno en algún sentido están fallando y creo que por eso es como un reflejo fiel de lo que pasa en el país, el caso de Tláhuac. Ernesto, ¿qué opinión te merece la manera en la que suceden los hechos en Tláhuac? Es decir, un enfrentamiento sobre el cual sabemos muy pocas cosas, en el que elementos de la Marina, usando esta palabra que se usa y que a mí no me gusta, abaten a los miembros al líder y a otros miembros de la organización. ¿Qué te dice eso? Yo repito lo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo, no sabemos qué pasó. Okay. Ese es nuestro gran problema. ¿Y por qué nuestro gran problema? Porque está vinculado directamente a un problema de debilidad crónica en nuestro derecho a saber, en las políticas de seguridad, y eso a su vez a la rendición de cuentas. Para mí la medicina se llama rendición de cuentas, de la policía, de la procuraduría, del poder judicial, de las secretarías de gobierno en prevención, etcétera. Todo el panorama tendría que ser rediseñado o fortalecido en clave de rendición de cuentas. ¿Por qué la Marina? ¿Por qué la Marina? No sabemos. En la Ciudad de México. ¿Habrá averiguaciones previas abiertas? El hoy delegado de Tláhuac era el responsable de la seguridad pública en 2003 en la delegación. Estaba al mando de la policía, según leí en un artículo hoy. ¿Hay investigaciones abiertas que se contuvieron políticamente? No sabemos. ¿La Procuraduría local prefirió no actuar? No sabemos.
Dice Mancera que trabajaron 7 meses juntos, pero otros columnistas dicen que no. Que no sabía. Que incluso Mancera ni siquiera estaba cuando el operativo se hizo. Estamos en un problema de contaminación política sistémica sobre las políticas de seguridad que golpea a las procuradurías y que nos hace pensar que va aún a pasar mucho tiempo para tener nosotros y los ciudadanos certeza de que un fiscal, el que sea, es profesional y trabaja con el estándar legal. Esa otra dimensión de la politización me interesa preguntarte tu opinión, Gerardo, que es la otra, ya no la de los momentos de alternancias o cambio de gobierno, sino la de la convivencia entre distintas opciones políticas responsables de distintos ámbitos de gestión. En el caso concreto, además, se trata de un delegado que milita en el partido Morena y eso ha generado también una serie de politización muy importante. ¿Qué decir de eso? Sí, bueno, creo que eso justamente está ahí, aunque recuerdo, cuando era secretario de Seguridad Pública, era secretario de Seguridad Pública por el PRD, que era el mismo partido que en ese momento gobernaba, en la Ciudad de México. Pero sí es cierto que ahora pues está esta, digamos, competencia política a distintos niveles y eso también alimenta. Por ejemplo, quizás sea la razón, te digo, estoy especulando, por la cual a lo mejor no llegaban los programas sociales a esa delegación. Okay. No sabemos si el delegado pidió de alguna manera la participación de esos programas sociales y no llegaron, pero ahora ante este fenómeno van a llegar. En fin, ahí sí hay un tema también vinculado con el tema de la competencia política y que en efecto se ha explotado enormemente en los medios, ¿no? para de alguna manera estigmatizar a un partido posiblemente, pero eso es parte de la competencia política también natural, pero me parece que en este caso está un poco exagerado ese tema. Lo que sí que quisiera regresar nada más es al tema de lo que pasó en el caso de Tláhuac, porque sí me parece que me preocupa mucho que pareciera que no hemos aprendido nada de la lucha contra el crimen organizado en los últimos años. Si algo sabemos es que esta idea de descabezar grupos de crimen organizado, abatiendo a los líderes, deteniéndolos, lo que sea, no necesariamente reduce la violencia. Lo que ha ocurrido es que cuando pasan estos fenómenos, la competencia por suceder a los líderes exacerba a veces la competencia entre distintos grupos y la violencia, en lugar de terminar reduciéndose, termina aumentando. Bueno, aquí fue justo lo que estamos haciendo. Está ocurriendo justo lo que hemos venido haciendo en el resto del país, descabezar un grupo sin necesariamente atender las causas que dieron lugar a ese grupo o atender otros temas vinculados, por ejemplo, a la corrupción policíaca, al uso de los recursos, etcétera. Y se trata de atender enviando a la Marina, extirpando un problema de una manera poco clara, en efecto, que estaría por resolverse, con una letalidad enorme, extraña también, y luego, pues no necesariamente eso va a resolver el problema sigue estando ahí. El consumo de estupefacientes, que de alguna manera se supone que era la actividad principal de este grupo, pues sigue ahí y seguirá la competencia ahora por tomar el control, y entonces podemos estar en este digamos, círculo en el que hemos visto en otras partes del país, donde se combate la violencia con violencia y genera más violencia. Ernesto, te toca cerrar el programa en minuto y medio que tenemos. Nos decías, temo que esto va a seguir. Bueno, ¿cómo vislumbras un 2018 en el que habrán además 31 comicios en el país, incluyendo los nacionales? Pues me preocupa mucho la irresponsabilidad política respecto a estos temas. Me preocupa mucho porque los candidatos, las y los candidatos prefieren utilizar estrategias de destrucción del adversario que utilizar recursos para construir soluciones. Y particularmente en este tema que nos dicen todos que debe ser una política de Estado, cuando se acercan las elecciones y en los procesos electorales, es una de las banderas de desacreditación más fuerte entre todos. Si uno les hiciera caso, uno quiere tomar la maleta e irse, porque todos se acusan al otro de ser ineficaz, ineficiente, ilegítimo o cómplice. No resisto cerrar con una anécdota. Adelante. Año y medio más o menos antes de que lo matara la mafia, Falcone vino a México, el juez Falcone de Italia. Y él decía, recogiendo lo que dice Gerardo, la estrategia que se debe seguir para combatir el problema debe tener en cuenta la complejidad del mismo y su relación con otros fenómenos delictivos. Quiero poner un poco de esperanza en la construcción de la Fiscalía General de la República para construir un nuevo estándar de investigación con las mejores prácticas que el mundo nos puede enseñar, en donde un fiscal o un juez de instrucción puede llevarse 45 días
En un caso. No en un caso, tomándole la declaración a un testigo colaborador del crimen organizado. Esos son los fiscales que nos faltan. Pues con esto cerramos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Gerardo. En verdad, nos han dejado preocupados, pero nos han dejado mucho mejor informados. Ahí tiene usted, sin prevención, sin coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, sin rendición de cuentas y sin responsabilidad política, no vamos a salir del entuerto en el que estamos. Pero hay salida. La salida es precisamente esa ruta que hemos trazado el día de hoy aquí en Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, en TV UNAM el próximo martes. Estuvo buenísimo.